Para iniciar con este mensaje, los quiero invitar a que tomen sus Biblias y me acompañen con la lectura de Juan capítulo 6, versículo 64. Juan capítulo 6, versículo 64. Si bien siempre hablamos de los ejemplos que nos entregan muchos personajes de la Biblia, Daniel, Moisés, Abraham, el apóstol Pablo, Juan, Pedro y obviamente por nuestro Señor Jesucristo, pero hoy tomaremos otro hombre de la Biblia, que pocas veces se habla de él. Así que vamos a comenzar con la lectura entonces de Juan capítulo 6, versículo 64. Que dice así, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Eso dice la palabra. Y era uno de los 12, Jesús Iscariote. Si bien en la Biblia no se tiene mucha información acerca de la familia y antecedentes directos de Judas Iscariote, cuando nos referimos a su nombre, ¿por qué es recordado? Nombramos Judas Iscariote e inmediatamente a la mente se nos viene ¿por qué es recordado Judas Iscariote? Es recordado por su traición. Por eso es recordado Judas Iscariote, por su traición. Cada vez que Judas es mencionado en la Escritura, encontramos una referencia a su condición de traidor. Veamos en Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, versículo 12 en adelante. Nos dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Inmediatamente, la Biblia hace esa alusión
y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Traidor se dice específicamente a una persona que le falta a la lealtad o a una persona que no tiene fidelidad de otra persona. Judas Iscariotes es precisamente lo que hizo. Cometió el hecho más horrible y atroz que una persona pudiere cometer jamás. Traicionó por un puñado de monedas al Hijo de Dios, santo y perfecto. Su oscura historia es un ejemplo patente en cómo el corazón de un seguidor de Dios es capaz de caer. Veamos ahí en lo que leímos en Lucas 6, dice que él era discípulo de Jesucristo y Jesucristo lo escogió. Él pertenecía a los 12 apóstoles. Jesús Iscariote pasó 3 años con Cristo, pero durante todo ese tiempo su corazón solo se endureció y se llenó de odio. Eso le pasó a Judas Iscariote. El título del mensaje le he puesto El fracaso de un discípulo. El fracaso de un discípulo. Si bien los otros 11 apóstoles son un claro ejemplo para nosotros, en donde podemos ver cómo personas, al igual que nosotros, así corrientes, comunes, con defectos típicos de carácter, que todos tenemos defectos de carácter, pueden ser usadas por Dios de una forma admirable y fueron usados de una forma extraordinaria. Judas, por otra parte, se mantiene como una advertencia para todos sobre el potencial que tiene el mal cuando hay descuido espiritual y dureza de corazón. Esto es trágico, puesto que Judas conocía personalmente a Jesús, conocía al Maestro, había andado con Jesús durante el ministerio terrenal, había sido ser uno de los seguidores íntimos del Señor. Judas profesaba ser un discípulo y, como hemos leído, era uno de los 12 apóstoles. Pensemos en esto. Judas había sido escogido personalmente por Jesús. Judas conocía a Jesús cara a cara. Andaba día tras día con Jesús. Judas escuchó la mayor parte o posiblemente todo lo que Jesús enseñó. Vio milagros y vio obras asombrosas. Y Judas fue advertido por Jesús acerca de las consecuencias del pecado. También fue entrenado para ser apóstol por Jesús y fue enviado en los viajes de testimonio bajo la dirección de Jesús cuando fueron
de 2 en 2 en la misión de los 12. Participó también de eso Judas. Judas estaba involucrado totalmente en los asuntos como apóstol y seguía a Jesús a tiempo completo. Y decidió permanecer junto a Jesús. Algunos discípulos menos devotos y empezaron a abandonar el grupo, como relata Juan, capítulo 6, versículo 66. Veamos Juan, capítulo 6, 66. Que lo leímos al principio. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Les hizo la pregunta a sus apóstoles Jesús, si ellos iban a continuar con él, entregando la palabra, entregando ese testimonio. Como vemos, estaba cerca de Jesús, hacía la obra con Jesús, día a día. Y a pesar de todo esto, estando tan cerca, a la par ahí con Jesús trabajando, la vida de Judas fue una terrible tragedia. Era tan talentoso y tuvo una oportunidad tan grande. Sin embargo, lo perdió todo. ¿Por qué? Simplemente porque le dio la espalda a Jesucristo. Él fue a los principales sacerdotes de esta tierra, depositando su destino en sus manos de ellos, en vez de depositarlos en manos de Jesús. Pasemos ahí a Marcos capítulo 14, versículo 10. Marcos capítulo 14, versículo 10. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fíjense que la Biblia lo describe así, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Judas fue personalmente irresponsable. Dejó a Jesús, lo negó y lo traicionó. ¿Y quién fue el culpable? Él solamente, Judas. Él fue el culpable de negar y traicionar a Jesucristo. Nadie lo impulsó a hacerlo. Él tomó personalmente la iniciativa. Pero se nos viene una pregunta. ¿Por qué traicionaría Judas a Jesús estando tan cerca de él? ¿Por qué sucedió esto? De que Judas lo negara y lo traicionara, si él estaba trabajando y viendo lo que Jesús estaba desarrollando y haciendo en ese momento. Estos dos versículos que leímos aquí en Marcos capítulo 14, versículos 10 y 11, nos pueden dar varias respuestas.
Aparentemente, Judas tenía celos de los otros apóstoles. Es muy probable que él venía de Keriot Hezrón, un pueblo humilde en el sur de Judea. Y supuestamente era el único de los apóstoles que no procedía de Galilea. Por lo tanto, 11 de Galilea y él de una región distinta. Y aunque no hay evidencia de que haya sido excluido o mirado con desprecio por el resto del grupo, o mirado en menos, es posible que se haya visto a sí mismo como un extranjero, siendo 11 de Galilea y él de un pueblo diferente. Y esto pudo haberle ayudado a justificar su traición. Al principio, Jesús había notado un gran potencial en Judas, algunas cualidades inusuales que él tenía. Jesús no solamente llamó a Judas, sino que también lo elevó a una posición y determinada autoridad entre los discípulos. Le entregaron hasta un cargo a Judas Iscariote. Fue designado como tesorero del grupo, que era una función extremadamente importante. Estaba a cargo de los fondos del Señor y la compra de todo lo que se necesitaba. Esa era la función de Judas, administrar los fondos. Y se debe tener en cuenta que su nombramiento de entre tantos necesariamente debía estar basado en cualidades singulares. Estas cualidades espirituales, como en la administración financiera. Jesucristo tiene que haber visto que Judas tenía esas cualidades espirituales para colocarlo en un cargo tan importante. Pero algo ocurrió. Nunca se vio a Judas como uno de los 3 del círculo íntimo de Jesús: Pedro, Jacobo y Juan. Ese era el círculo íntimo de Jesús. Y si Judas estaba tan cerca de Jesús, trabajando con él, que hasta en un momento Jesús le llamó amigo, él no estaba en ese círculo, a pesar del cargo que él tenía. Entonces, Judas comenzó a albergar sentimientos malos y Jesús, por supuesto, sabía lo que estaba ocurriendo en el corazón y carácter de Judas. Por eso Judas se vio cada vez más excluido de la intimidad con Jesús. Veía que, habiendo sido uno de los primeros, ahora se convertía en uno de los últimos. ¿Qué sentiríamos nosotros si, siendo los primeros, ahora somos de los últimos? Aparentemente los celos y la envidia comenzaron a llenar su corazón y se rehusaba ocuparse de ello. Dejó que esta envidia entrara en su corazón. Y el resultado fue inevitable. Cada vez se hacía menos importante para Jesús. Judas no pudo soportarlo. Los celos y la envidia comenzaron a consumirlo
y a apurarlo a buscar una satisfacción. A tal punto que en algún momento desconocido, Judas comenzó a tomar los fondos del Señor. Juan dice indiscutiblemente que Judas era ladrón. Esta escena se presentó poco después de la resurrección de Lázaro y justo antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jesús y sus discípulos volvieron a Betania, a las afueras de la ciudad. Este era el lugar donde Lázaro había sido resucitado y donde vivían sus hermanas María y Marta. Jesús había sido invitado a una cena en casa de Simón el leproso, como nos dice ahí en Mateo, capítulo 26, versículo 6. Su querido amigo Lázaro estaba presente con María y Marta. Veamos ahí el relato en Juan capítulo 12, versículo 1. Juan capítulo 12, versículo 1. Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Qué rico tiene que haber sido ese perfume que tenía entonces María, de nardo puro. Este acto, si lo analizamos con detención, podríamos decir que fue un acto impresionante, ya que no solo fue un acto público de adoración, sino que también tuvo la apariencia de un derroche. Botar, ¿cierto?, este perfume de nardo puro. El perfume, un producto especial y de alto precio, es para usarse en pequeñas cantidades. Y una vez que es derramado, ¿qué sucede con el perfume? No se puede volver nuevamente al envase o a la botella. Entonces, ¿qué sucedió? Versículo 4. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, ¿quién? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Qué dijo? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? De la forma que se mire, 300 denarios era una gran suma de dinero para un perfume. Hay que considerar que un denario era el pago diario de un trabajador. Por lo tanto, 300 denarios era la paga de un trabajo de un año. Entonces, podemos ver que la pregunta que formula Judas Iscariote fue de una reacción muy astuta. Él aparentó preocupación por los pobres. El apóstol Juan, en el versículo siguiente, entrega la respuesta y las intenciones de Judas. Veamos el versículo 6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres,
sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas era ladrón, consumido por la avaricia y el amor al dinero. Este es el pecado de Judas que las Escrituras acentúan más que ninguno. Ahí en Mateo capítulo 26, versículo 15, podemos ver lo siguiente. Veamos ahí Mateo capítulo 26, versículo 15. Dice, vamos a partir por el 14, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces vemos que la avaricia que tenía Judas era peligrosa. Y la avaricia es uno de los pecados que nos hacen desviar nuestro amor a este camino, al camino de Dios. Y es lo que pasó con Judas. Esa avaricia lo hizo desviarse del camino. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, nos habla acerca de la avaricia y del amor al dinero. Primera de Timoteo capítulo 6, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Judas negó a Jesús y buscó entonces la forma de traicionarlo. Había llenado su corazón con la codicia de tener más y más. Pasó tiempo sin arrepentirse. Y entonces el diablo pudo llenar su ser. El diablo lo encegueció y lo despojó. Judas tuvo muchas oportunidades de volverse de su pecado, tantas como cualquier otra persona. Él era un apóstol cerca de Jesús. Por lo tanto, conocía las herramientas para acercarse a Dios cuando se comete pecado. Oración, ayuno. Pero pasó tiempo sin arrepentirse. Escuchó numerosos llamados de Cristo a no hacer lo que planeaba hacer. Escuchó muchas lecciones de Jesús que le enseñaba acerca del ministerio. Y muchas de estas lecciones se aplican directamente a Judas. Tenemos la parábola del mayordomo infiel, que se encuentra ahí en Lucas capítulo 16, del versículo 1 al 13. Tenemos el mensaje sobre el vestido de boda, ahí en Mateo capítulo 22, del versículo 11 al 14. El mensaje contra el amor al dinero, en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24. Contra la avaricia, en Lucas 12, del 15 al 21. Y contra el orgullo, Mateo capítulo 23, versículo 1 al 12. 6 lecciones aprendidas directamente de Jesús, de su maestro.
Judas escuchó todo esto sin inmutarse. Nunca aplicó aquellas lecciones a su vida. Prefirió mantenerse en su engaño. En Juan capítulo 13, versículo 1, el apóstol Juan comienza su largo relato sobre lo que sucedió en el aposento alto la noche del arresto de Jesús. Después de que Judas recibió el dinero que le pagaron por traicionar a Jesús, volvió y se mezcló con los otros discípulos y actuó como si nada hubiera pasado. Pero es claro, Juan, en decir que el diablo fue el que puso en el corazón de Judas traicionar a Jesús. Pasemos ahí a Juan capítulo 13, versículo 1. Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, vemos aquí, entonces, ya Judas con sus sentimientos equivocados se convirtió entonces en un instrumento fácil para Satanás. Él ya tenía sus sentimientos de traición. Por lo tanto, Satanás no tuvo ningún problema en entrar en él. Y desde los versículos 3 al 11, lo que sucedió fue crítico para toda persona que sostiene ser un seguidor y un siervo de Jesús. ¿Por qué? Porque en este momento Jesús le dio a los apóstoles una lección de humildad al lavarle los pies. Le lavó los pies a los 12, lo que implica que incluso lavó a Judas Iscariote. Versículo 3. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. En el versículo 18, ahí vemos que Jesús fue más directo con lo que él estaba mencionando. Veamos ahí el versículo 18. Jesús dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda,
para que cuando suceda, creáis que yo soy. Jesucristo aquí lo que hizo, citó un salmo, citó Salmos capítulo 41, versículo 9, para dar cumplimiento a lo que estaba sucediendo. Veamos ahí Salmo capítulo 41. Salmo capítulo 41. Versículo 9. Salmo 41, versículo 9, dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mí pan comía, alzó contra mí el calcañar. Eso es lo que estaba diciendo Jesucristo. Para los apóstoles, todas estas palabras, por supuesto, eran difíciles de entender. Ellos no sabían lo que estaba aconteciendo. Es por eso que Jesús, ahí en el versículo 21, vamos a ver al versículo 21 de Juan 13. Vamos entonces al versículo 21. De Juan 13, dice lo siguiente: habiendo dicho Jesús esto, ¿qué le sucedió? Se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entre los versículos 22 al 26 está la última oportunidad que se le da ¿a quién? Al traidor. Jesús expuso a Judas, pero lo hizo en silencio y le dio a Judas la última oportunidad de arrepentirse y de apartarse de su maldad. Veamos desde el versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estando recostado al lado de Jesús, a este, pues, hizo señas Simón Pedro. Imagínense la escena: Jesucristo teniendo a su discípulo recostado al lado de él, y me imagino enfrente estaba Simón Pedro, y le debe haber hecho seña. Pregúntale ahí a Jesús, ¿quién es el que lo va a entregar? Pregúntale. Dice: a esto pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Todos los discípulos, excepto Judas, quedaron perplejos y profundamente conmovidos con esas palabras. Se dice que se miraban unos a otros. Imagínense con esa clase de respuesta, sin saber de quién estaba hablando. En Mateo capítulo 26, versículo 22, dice que ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarse unos a otros:
Señor, ¿acaso seré yo? Imagínense con eso, con esa pregunta, Señor, ¿acaso seré yo? Estaban realmente preocupados, estaban tristes de la situación que estaban viviendo. Los discípulos no tenían idea, estaban totalmente al margen de lo que existía en este desertor. Judas era un discípulo fraudulento. Tenía un engaño excepcional. En público era ideal. Era moral, decente. Así se mostraba en público. Nadie podía sospechar de él para nada. Era lo que Judas hacía en secreto lo que lo condenaba, no lo que hacía en público, porque en público él andaba con Jesucristo, él andaba de dos en dos llevando la palabra. Por lo tanto, lo que hacía en secreto era lo que lo condenaba. Era un desertor, un hombre del mundo detrás de escena. Eso es lo que era Judas. Pero acá en las Escrituras podemos darnos cuenta de algo importante. Fijémonos en la ternura de Jesús. Él no reveló al traidor por su nombre hasta el último. Jesús estaba haciendo con Judas, él estaba trabajando con él, él quería que Judas fuera consciente de que él sabía sobre su traición y tenía Jesús aún esperanzas de que Judas en algún momento, en esa situación complicada, comenzara a hacer algo en su mente y comenzara a temer y a alejarse de su pecado y de lo que él estaba tramando. Ahora los discípulos evidentemente querían saber quién era el traidor. Entonces, como vimos, el que estaba recostado, próximo a Jesús, por la descripción, se dice que es Juan, el que estaba ahí, al lado de Jesucristo. Entonces, Juan fue llamado por señas, como dije, por Pedro, para que le preguntara a Jesús el nombre del traidor. Y ahí podemos ver la ternura de Jesús. Su amor todavía alcanzaba a Judas. Jesús no nombró a Judas como el traidor, no verbalmente. Jesús dijo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es, todavía esperando que Judas pudiera arrepentirse. Jesús no quería que los discípulos supieran quién era. Judas todavía tenía una oportunidad. Jesús tiene que haber acercado a Judas hacia él. Aparentemente eso se lo tiene que haber pedido, que se sentara o se recostara cerca de él, ya que tenía que estar lo suficientemente cerca como para darle Jesús el pan mojado. No podía estar al otro lado de la mesa. Por lo tanto, tiene que haberlo llamado cerca de él para poder entregarle ese pan. Jesús lo quería cerca para que Judas estuviera en posición de considerar la gravedad de lo que iba a hacer. Jesús le dio una atención especial a Judas. Le dio el trozo de pan.
el trozo de comida era un signo de atención y afecto especiales. Y eso es lo que hizo Jesucristo con Judas. Le dio ese pan mojado como un signo de atención. Este acto de afecto realmente hizo que Judas no fuera sospechoso por todos los apóstoles, ya que le estaba dando ese pan mojado. Parecía que Jesús estaba diciendo: Judas significa algo especial para mí. Esta acción de Jesús le dio a Judas una oportunidad de arrepentirse. Era el momento de arrepentirse. Recordemos que los apóstoles no tenían idea de que Jesús estaba por ser asesinado. Entonces, darle el trozo de comida, debido a su signo de afecto, también alejó la sospecha de Judas. Veamos el versículo 28 al 30. Versículo 28 al 30. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Hasta ahí todavía los apóstoles no entendían. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Si se fijan, los apóstoles aún no sabían lo que estaba sucediendo en ese momento. La decisión era del desertor. Él podía arrepentirse. Él pudo haberse arrepentido o seguir con su traición. Hechos capítulo 8, versículo 22 nos dice lo siguiente. Hechos capítulo 8, versículo 22. Hechos capítulo 8, versículo 22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Algo así le estaba diciendo Jesucristo a Judas. Toda esta escena que estuvimos ahí, estamos leyendo, es una advertencia en contra de la traición. Es una advertencia para todos quienes decimos ser seguidores de Cristo. Recordemos que Judas era un discípulo, un hombre que comía con Jesús y era un amigo cercano de Jesús. Pero la maldad se apoderó de Judas. El versículo 27 de ahí de Juan 13 dice que Satanás ingresó a él. Versículo 27 de Juan capítulo 13. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ese fue un momento crítico. Sentado a la mesa, Judas se endureció en su corazón y rehusó a escuchar y a atender la oportunidad que Jesús le estaba entregando, la oportunidad de arrepentirse de lo que estaba tramando. Endureció su corazón y tomó la decisión de entregarse al diablo y hacer la obra de Satanás,
de llenarse con los pensamientos del mal, de actuar por el pecado, de estar controlado por Satanás. Judas tomó la decisión de hacer lo que había planeado. Por eso Jesús le dijo a Judas: actúa ahora y rápido. Una vez que una persona ha tomado la decisión de desertar a Jesús, Jesús no quiere que se demore. Quiere que el traidor y el discípulo fraudulento estén fuera de su entorno. Por eso Él pide que sea rápido. Hermanos, ocultar y mantener en secreto un pecado es construir la vida de una persona sobre un cimiento falso que se derrumbará y resultará en una vida arruinada. El mismo hecho de que los discípulos no estuvieran al tanto del pecado de una persona, en este caso de Judas, es una advertencia para el pecador. Está construyendo una vida de engaño y mentiras que arruinará toda relación valiosa que tenga. Y esto sucedió con Judas. Arruinó la relación con los otros apóstoles y, por supuesto, arruinó la hermosa relación que tenía con Jesús. En Mateo capítulo 7, versículo 26, en palabra de Jesucristo nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 7, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Judas vendió a Jesús por una cantidad ínfima. Pero tan pronto como hubo completado el trato, ¿qué sucedió? Ahí su conciencia despertó. En ese momento se encontró a sí mismo y se dio cuenta de la traición, sin poderse sacar de la mente lo que había hecho. Pero ya era tarde. Ya había vendido a Jesucristo. Veamos ahí, Mateo capítulo 27, versículo 3. Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Su remordimiento no fue lo mismo que su arrepentimiento. Los principales sacerdotes y los ancianos ya tenían lo que querían. Ya tenían a Jesucristo. Pero para Judas, nada
podría deshacer su traición. El pecado trae culpa, y el pecado de Judas le trajo un sufrimiento que no pudo soportar. Es triste ver que no buscó el poder de Dios. No pidió misericordia, no buscó liberarse de Satanás. En lugar de eso, trató de silenciar su conciencia suicidándose. En Hechos capítulo 1, versículo 18, ahí se añade una nota final a la tragedia de Judas. Aquí es muy gráfica y fuerte lo que le sucedió. Hechos capítulo 1, versículo 18. Versículo 16. Hechos capítulo 1, versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros, fíjense, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Judas es un ejemplo trágico de las oportunidades perdidas. Él escuchó a Jesús enseñar día tras día. Pudo haber pedido y recibido de Jesús la ayuda que él hubiese necesitado. Pudo haber cambiado la carga opresiva de su pecado por un yugo que fuera fácil de llevar. Pero al final, Judas se condenó por su propio fracaso al no prestar atención a lo que oyó. A Judas se le dio el más alto lugar de privilegio, pero lo despilfarró, cambiándolo por un puñado de monedas. Judas es el ejemplo de lo peligroso de la traición espiritual. Podría ser el único hipócrita que hubiera traicionado a Jesús en la historia. Pero la realidad muestra que hay Judas en todas las épocas. Cristianos que parecen verdaderos cristianos, verdaderos discípulos de Jesucristo y muy cercanos a Cristo. Pero en algún momento se vuelven en contra. Por eso es aconsejable, hermanos, que constantemente examinemos nuestros corazones para cerciorarnos que estamos en la senda correcta, guardando cada mandamiento de Dios, manteniéndonos en santidad 24/7, no dejando que las actividades del mundo nos contaminen y nos arrastren. No hagamos oídos sordos como Judas a las palabras y consejos de Jesús. Para terminar, los invito a que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5.
Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Oremos los unos por los otros y pidamos a Dios que nos mantenga firmes en su camino. Que Dios nos acompañe en cada una de nuestras actividades. Buenas tardes, hermanos.